Señor nuestro y Padre que está en los cielos, gracias le damos en esta hora. Ya estamos reunidos, Señor, porque así lo quiso usted, Señor. Nos ha permitido, Padre, poder movernos. Bendito sea su nombre, Padre, porque nos ha impulsado el deseo y el anhelo, Padre, de meditar en su bendita palabra. Su palabra es un alimento bendito y soberano Dios que nutre nuestra alma, que nos fortalece, que nos edifica, que hinche de gozo nuestra alma y nuestro corazón, Padre, se inunda de esa paz. Creemos, Dios, que la luz de su palabra tiene poder para iluminarnos, Señor, para quitar toda tiniebla, toda ignorancia, todo pecado, toda vanidad y todo aquello, Señor, que es contrario a su voluntad. Su palabra, bendito y soberano Dios, es poderosa porque alimenta y sustenta nuestra alma, porque también nos habla, Padre, con claridad y nos pone, bendito y soberano Dios, cara a cara con usted, para que consideremos cómo estamos, Padre. Queremos ser sinceros, queremos ser leales, Padre, a Cristo Jesús. Solamente Él se merece nuestra devoción, nuestro amor, nuestro sacrificio, ya que Él mismo lo hizo por nosotros, dándose a sí mismo, Señor, en rescate, aunque no valíamos nada. Ahora, Padre, permítanos seguir los pasos de Cristo. Él es nuestro Maestro, y a través, Padre, de la obra de su Espíritu Santo, al dejar escrita su palabra, queremos aprender de Él. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Le pedimos que nos dé paciencia, Señor. A veces nos cuesta, Padre, comprender. A veces nos cuesta y somos pesados para oír. Pero le rogamos en nombre de Cristo que, aunque nos cuesta a veces, que esto no nos desespere, Señor, sino que usted nos dé fuerzas, Padre, y valentía para seguir adelante, para seguir perseverando, Señor. Creemos, Padre, que el día de mañana entenderemos mejor las cosas y podremos, por lo tanto, actuar mejor para gloria y honra de su nombre. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. ¿A quién debemos seguir los cristianos? ¿A quién debemos seguir? Hoy día hay muchas iglesias, hay muchos movimientos religiosos, se habla mucho de Dios, se ponen diferentes doctrinas, diferentes enseñanzas, bastante diversas unas de otras. No hay muchos caminos para seguir a Dios, no hay muchos caminos como agradar a Dios, solamente hay un camino. Y según Juan 14:6, ese camino es Jesucristo. Él dice, yo soy el camino, Juan 14:6. Entonces, si el mismo Señor nos dice que Él es el camino, desde ahí ya vamos a ir nosotros dilucidando a quién debemos seguir los cristianos. ¿Por qué la pregunta a quién debemos seguir los cristianos? Bueno, porque algunos quieren seguir a Moisés, el que dio la ley. Otros quieren seguir a Mahoma. Otros quieren seguir a algunos hombres de la antigüedad, bienvenidos, muy conocedores y eruditos. Pero otros dicen, bueno, yo voy a seguir a Jesús. Pero yo creo que la ponencia de seguir a Jesús es la que nosotros también debemos de aceptar. Cristo debe ser nuestro guía. Cristo debe de ser el objeto, ¿verdad?, de nuestra fe y en quien debemos de poner nuestros ojos. Hemos leído cuando el Señor dice, por fe andamos, no por vista. Andamos por fe ¿en quién? Por fe en Cristo. Llegamos a ser cristianos. ¿Y por qué cristianos? Porque tenemos fe en Cristo, porque seguimos a Cristo, porque Él dio su vida por nosotros. Nosotros mismos podemos ir dando las respuestas a quién deben seguir los cristianos. Pero sepan que algunos todavía quieren seguir a Moisés, a las ordenanzas que Él dio. Quieren todavía apegarse a la ley que Cristo abolió en la cruz y la clavó y la quitó. Quieren seguir aún teniendo prácticas que, por ejemplo, guardó Moisés, que guardó David y que guardó todo el pueblo de Israel. Quieren seguir todavía practicando cosas de ellos. Algunas, no todas las practican. Ahora bien, si Cristo, si los apóstoles, si el Espíritu Santo reveló eso en el Nuevo Testamento, bueno, lo aceptaremos de buena voluntad, porque diremos, bueno, eso es lo que el Señor quiere.
porque aunque se practicaba en el Antiguo Testamento, vemos que se practica hoy día en el Nuevo Testamento. Decimos, hay que hacerlo porque lo vemos ahí. Pero si se trae algo del Antiguo Testamento, alguna práctica, alguna circunstancia en cuanto a adoración o práctica, o no comer esto o sí comer aquello, alguna abstinencia, pero que no vemos nosotros en el Nuevo Testamento, entonces decimos, no, esta no es ley de Cristo, esto es ley de Moisés. Esta es la diferencia que tenemos nosotros que hacer. ¿A quién vamos a seguir? ¿Creen ustedes que podemos seguir a dos señores? ¿Será que queremos agradar a la ley, a Moisés, pero también queremos agradar a Cristo? Entonces tendríamos dos maestros. Tendríamos a Moisés, el que dirigió al pueblo de Israel, y tendríamos a Cristo, al que realmente nos debe dirigir en estos días. Entonces, vamos a leer Deuteronomio capítulo 18, el versículo número 18 y 19. Si alguno me quiere ayudar con la lectura, le agradeceré mucho. Versos 18 y 19 de Deuteronomio 18. ¿Alguno quiere usted leer? Profeta, les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Muy bien. Vea, pues dice, profeta les levantaré en medio de sus hermanos, como tú. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Preguntamos ahí, bueno, ¿quién está hablando allí? Leemos el versículo 17. Dice, y Jehová me dijo, han hablado bien en todo lo que han dicho. Jehová es quien habló, Jehová es quien vino y habló con Moisés, y a Moisés Jehová le dice, profeta les levantaré. ¿Ve? Profeta les levantaré. Y dice, de en medio de sus hermanos, o sea, de entre los mismos israelitas, Dios llegaría un día en que les iba a levantar un profeta. Dice, como tú. Porque Moisés también fue profeta para el pueblo de Israel. ¿Quién creen ustedes que puso a Moisés como profeta para el pueblo de Israel? ¿Quién creen ustedes? Jehová. Sí, Jehová Dios. Dios lo puso. ¿Han leído ustedes en Éxodo 3 cuando Dios le habla desde una zarza ardiente? Le habla a Moisés y lo prepara y lo envía a sacar a su pueblo de Egipto, de la esclavitud. Él fue el mediador entre Dios y los hombres, o sea, entre Dios y el pueblo de Israel fue Moisés. Por medio de Moisés, Dios dio a conocer su voluntad a Israel. Bien. Hoy día, Dios da a conocer su voluntad por medio de Jesucristo, el Señor. Pero aquí está profetizando lo que va a acontecer siglos después. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Dios ya está anticipando que cualquiera que no vaya a oír las palabras de este profeta que Dios iba a levantar, al igual que levantó a Moisés, entonces a ese Dios le iba a pedir cuenta. Ahora nosotros tenemos que ver el cumplimiento de esto, porque esto se cumplió. Y vamos a leer en el Nuevo Testamento, en Hechos, capítulo 3. Vamos, Hechos de los Apóstoles, en el Nuevo Testamento, capítulo número 3. ¿A quién deben seguir los cristianos? Hechos 3, vamos a leer el versículo número 22 y 23. Solo estos dos versos vamos a leer. Hechos capítulo 2, Hechos 3, versículo 22 y 23.
Lea, por favor. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. 23. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Muy bien. Esto es lo que leímos en Deuteronomio. Es lo mismo. Para ustedes saber, bueno, ¿y a quién se refiere aquí? Vamos a leer el versículo 20 y 21. El 20 y el 21 dice: y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Y luego ya viene y dice: porque Moisés dijo a los padres. ¿Bien? Entonces, y el versículo 24 dice: y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente te serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Aquí está el cumplimiento de lo que había dicho allá Moisés. Dios iba a levantar a otro profeta. Y todo aquel que no escuchara a este profeta iba a ser desarraigado, sacado de raíz de una vez. Bueno, esto lo hace Dios. Esto no lo hace ningún ser humano. Nosotros no estamos para sacar de raíz a alguien y echarlo fuera, no. El que lo hace es Dios, y Él lo hará en el día final, ¿no? Entonces, al comprender esto acá, entonces, vamos viendo de que Dios ya estaba anticipando de que Él iba a levantar a otro profeta, a otra persona que trajese el mensaje de Dios. Lean conmigo, por favor, Juan, el capítulo número 1. Juan 1, el versículo número 17. Juan 1, 17. Juan 1, 17. Ahí está atrásito de Hechos. Dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Por medio de quién Dios dio la ley? Sin temor. ¿Quién habla? ¿Quién dice? De Moisés. Sí. Dios, por medio de Moisés, dio la ley. ¿A quién dio la ley Dios? ¿A la iglesia o a Israel? A Israel. Sí, al pueblo de Israel. A ellos se la dio allá en el monte Sinaí, en Éxodo 20. Y Deuteronomio 5 también lo habla. Éxodo 20 y Deuteronomio 5. Ahí habla de eso. Pero ahora dice, pero, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora la gran pregunta es esta: ¿cómo nos salva Dios? ¿Por las obras de la ley o por la gracia de Jesucristo? ¿Para ustedes? ¿Para ustedes? Por la gracia. Por la gracia. ¿Y ustedes están de acuerdo? Sí. Entonces, si Dios nos salva por la gracia, y esto por medio de Jesucristo, entonces ¿por qué queremos estar guardando las obras de la ley en cuanto a sujetarnos a mandamientos que son de la ley y que fueron dados para Israel nada más? Bueno, desde ahí entonces vamos a ir comprendiendo las cosas. El objetivo es conocer, pero luego que conocemos, el siguiente paso es aceptar eso que ya conocimos, y el tercer paso será obedecerlo. Algunos llegan a saber, pero les cuesta recibirlo, porque están acostumbrados ya a ciertas prácticas, a ciertas cosas, o porque sus padres así los criaron en ese sistema, o porque sus padres son pastores de la iglesia y prefieren seguir así. Ya se acostumbraron. Hermanos, ellos llegaron a conocer la verdad, pero no la siguen.
la bendición y la salvación no están solo en conocer. Está seguir la verdad. ¿Sí? Está en obedecer la verdad. Ahí está la bendición. ¿Verdad? Es como que alguien está enfermo y bueno, va al médico y el médico le hace un examen y le dice, mira, fíjate, tienes esto y tienes lo otro. Pero ¿tengo curación? Claro que sí, hace esto y lo otro. Bueno, ahora ya sabe que está enfermo y sabe que si hace esto y hace lo otro y se abstiene de esto y lo otro, va a mejorar. Y Dios primero va a estar ya mejorcito. Pero tiene un poco de renuencia, que ir a hacer esto y dejar de comer aquello, dejar de beber esto y no. Bien, y no sigue el consejo. ¿Cuántas personas se mueren, llegan a saber que están enfermas, pero no siguen el consejo que se les da? ¿Han sabido ustedes tal vez, verdad? Es triste esta condición, porque se va a la muerte muchas veces por no seguir un consejo sano, pero lo más triste es irse a la muerte eterna por no seguir los mandatos de Cristo. Eso es lo más triste. Y nosotros estamos aquí para aprenderlos, pero recibirlos, pero seguirlos también. Recordemos pues que el objetivo es agradar al Señor, ¿verdad? No agradar a ningún hombre, sino agradar a Cristo, que es el Señor. Estamos viendo entonces a quién deben seguir los cristianos. ¿A quién deben seguir? Quiero que lean conmigo, por favor, en la Biblia. Vamos a ir a Mateo capítulo número 23. Mateo 23. Mateo 23, versículo número 8 al versículo número 10. Mateo 23, versículo 8 al 10. Si estamos entendiendo que a quien debemos de seguir es a Jesucristo, dice el versículo 8 al 10, por favor. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Al 10, al 11, al 10 es. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Amén, ahí está. Entonces, él dice primero, ustedes no quieran que les llamen rabí. Lo que pasa es que los maestros que enseñaban la ley, cuando Cristo vino, el pueblo israelita era guiado por los maestros de la ley. Pero estos maestros eran guías ciegos. Estaban enseñando mal al pueblo. La Biblia dice que el pueblo lleno de tiniebla vio gran luz. ¿Han leído eso? La luz es Cristo, porque es la verdad. Y mucha gente se admiraba cuando oía a Cristo. Se admiraba porque los maestros no enseñaban así. Ellos no enseñaban la verdad. Entonces, ellos, los escribas y fariseos, a ellos les gustaba que les dijeran rabí, rabí. A ellos amaban que les dijeran maestro, que los estimaran. Amaban eso. Entonces Cristo les dice a ellos, ustedes no quieran que les llamen rabí. ¿Qué significa maestro? Porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. Bien. Pero mucha gente les gusta, no solamente que les digan maestro, les gusta que les digan padre, les gusta que les digan profeta, apóstol, pastor. Les gustan nombres así honoríficos porque a eso a ellos los distingue como gente que sabe todo y que todos dependen de ellos. Nosotros tenemos que aprender que dependemos de Cristo porque Él es la fuente de vida. Entonces dice aquí, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Bueno, entonces, ¿a quién vamos a seguir? ¿Quién es nuestro Maestro? El Cristo. Sí.
Cristo aquí está hablando con los apóstoles. Sí, Él está hablando aquí con los apóstoles. ¿Creen ustedes que Cristo le enseñó la palabra de Dios a los apóstoles? ¿Creen ustedes que sí? ¿Le enseñaría Cristo, el Maestro, la palabra de Dios a sus apóstoles? Amén. ¿Sí o no? Amén. Sí, claro que sí, porque a eso vino Él, a enseñar la palabra de Dios. Ahora bien, si Él enseñó esta palabra de Dios, ¿era solo para que ellos la supieran o para que ellos también fueran y la divulgaran por todo el mundo? ¿Qué creen ustedes? Sí, que el mundo. ¿Sí? ¿Y usted? Sí. Sí, ese era el objetivo. ¿Por qué estudiamos la palabra? No solamente para conocer y saber solo nosotros, está para compartir a otros también esta palabra. Que conozcan lo que el Señor dice. Porque es una bendición conocer lo que Dios dice. Uno se libera. Uno se libera de tanta atamiento y tanta prohibición y tanto mandamiento de hombre y tradición que se sigue. Y cuando se da cuenta y contempla el verdadero evangelio de Cristo, es tan sencillo. Es tan sencillo que realmente no es difícil. Y es que Jesucristo dijo: mis mandamientos no son gravosos. Él dijo: vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo del Señor es fácil, la carga del Señor no es pesada, es ligera. Lean conmigo Mateo 28:20. Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. ¿A quién deben seguir los cristianos? Mateo 28, verso 18 al 20 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, aquí está, miren, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con todos vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué era lo que tenían que enseñar los apóstoles? El Evangelio de Cristo. Y dice aquí, ¿verdad? En el versículo número 20: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Quién mandó a enseñar? Jesucristo. Jesucristo. ¿Están de acuerdo ustedes? Amén. Sí, los apóstoles tenían que enseñar lo que Cristo había mandado. Vean. Si vamos entendiendo esto, entonces luego cualquiera puede decir, entonces los mandamientos, por ejemplo, que dio Moisés, los mandamientos que dio David, los mandamientos que dieron los antiguos, esos entonces no hay que seguirlos. Porque le preguntaría yo, ¿será que los apóstoles fueron a enseñar la doctrina de Moisés? ¿Será que ellos siguieron predicando la ley? ¿Será que Cristo les dijo: enseñen a toda la gente, hagan los discípulos, bautícenos y enséñenle todas las cosas que Moisés y yo les hemos dicho? ¿Para qué no? Solamente lo que Cristo dijo, porque Él es el maestro. Uno es vuestro maestro. Es claro, el maestro enseña, y el que vino enseñando fue Cristo, y Él enseñó. El que enseñó al pueblo israelita antes de que Cristo viniera fue Moisés, y ellos tenían que hacer lo que Moisés dijo, y la gente tenía que acatar esos mandamientos porque procedían de Dios. Pero Dios hizo ese cambio, iba a levantar a otro profeta. Como había levantado a Moisés, levantaría a otro, y ese otro es Cristo. Vamos entendiendo hasta aquí, creo. Sí. Leamos, por favor, vamos a leer Mateo 17. Mateo 17, versículo número 1. Versículo número 1 al versículo 8. Mateo 17, 1 al 8. Vamos a descubrir aquí algo importante de lo que venimos proponiendo. ¿A quién deben seguir los cristianos? Y estamos estudiando esto
para que estemos claros que lo que hay que seguir es la doctrina de Cristo, o sea, la enseñanza de Cristo, que es la ley de Cristo. Eso es lo que tenemos que definir. Dice entonces Mateo 17, 1 al 8. Quizá ya todos tienen ahí usted tiene ahí. Lea por favor el 1 al 4. 1 al 4. Vamos a leer hasta el 8, pero ahorita del 1 al 4. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y le llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti y otra para Moisés y otra para Elías. Un punto ahí. Cristo se fue con sus apóstoles. No se llevó a los 12, solo se llevó a 3. Juan, Pedro, Jacobo. Como que eran las columnas, dice en Gálatas 1, dice el apóstol Pablo, que ellos parecían ser las columnas de la iglesia. Eran como que los más prominentes de los apóstoles. Y dice que él se los llevó. Y sucede que al irse a ese monte, dice que se transfiguró delante de ellos. Esa transfiguración era una anticipación a la glorificación que iba a alcanzar cuando fuese resucitado de entre los muertos. Dice que su rostro resplandeció como el sol y sus vestidos se hicieron blanquísimos como la luz. Y dice el 3, ¿quiénes se aparecieron con Jesús? Moisés, Elías. Ajá, mire, aparecen Moisés y aparecen Elías hablando con él. ¿Quién fue Moisés? Moisés, ¿Sí? que sacó al pueblo de Israel de Egipto. Sí. De Jehová. Sí, profeta de Jehová. ¿Quién más? ¿Quién fue Moisés? ¿Cuál es la obra que hizo Dios a través de él, además de sacarlo de Egipto? ¿Qué es lo que dio por medio de él? Los mandamientos de la ley. Dio la ley, dio los mandamientos. Ahí aparece junto con Cristo, en la visión. Ellos están viendo. Juan, Jacobo, Pedro, testigos de lo que están viendo. Luego dice que también está Elías. ¿Quién fue Elías? Un profeta de Dios, un gran profeta de Dios, poderoso profeta de Dios, que oró y no llovió 3 años y medio. Vuelve a orar, entonces ya viene la lluvia. Un gran siervo de Dios que tenía gran poder, tenía un espíritu poderoso, que descendió fuego y consumió a aquellos que llegaron al Monte Carmelo y que se lo querían llevar preso. Entonces, un gran profeta de Dios por medio del cual Dios hizo prodigios. Aparecen hablando con él. ¿Ve? Ante esta aparición, ante esto que ellos están viendo, escuchen bien, dice, entonces Pedro dijo, Pedro era un hombre, él era bien activo, y por ese mismo ímpetu a veces se equivocaba, él cometía errores. Pero nos enseña también a que no debemos ser pasivos, no seamos cristianos pasivos, callados, no, seamos cristianos activos, que queremos hacer algo así, que queremos aprender, y por eso es que tenemos que preguntar, por eso es que tenemos que investigar, tenemos que aprender un poco. Nos vamos a equivocar a veces por eso, pero si nunca lo hacemos, no vamos a llegar a conocer quizá lo que queremos saber, ¿no? Entonces Pedro dijo al Señor Jesús, Señor, bueno es para nosotros, para ellos, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra Moisés y otra para Elías. Ahora lea el 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Ahí está bien. ¿Sí? Enramada. Enramadas, es como... Casitas.
Sí, Son casitas. sí. Alguien ha ido a la playa y quizá no quiere quemarse, lleva unas varitas, ¿verdad? Unas varitas y ponen unas ramitas ahí, ¿verdad? Y ya es una ramadita. Entonces, mientras estaba hablando Pedro, dice, una nube los cubrió. Una nube los cubre y he aquí una voz desde la nube. ¿Qué decía esta nube? ¿Qué decía esta voz, perdón? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. ¿A quién creen ustedes que se refirió? Cuando dice la voz del cielo dice, este es mi Hijo amado. Jesucristo. ¿Será así? Amén. ¿Creen ustedes que así es? Este es mi Hijo amado, dice, en quien tengo contentamiento, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y a pesar que estaban tres, ¿Sí? A más de él Cristo, distinguió. ¿sí? A más de Cristo está Moisés, el dador de la ley, y está Elías, un profeta. Cuando ustedes leen en la Biblia la ley y los profetas, además leen la ley, los salmos y los profetas, es lo mismo. Todo es la ley, todo es la ley. Entonces ahí aparece el dador de la ley, Moisés, y aparece uno de los profetas. Y el Señor es quien habla del cielo, dice, a él oíd. Oigan a Cristo, este es mi Hijo, en quien yo tengo complacencia. ¿Se complace el Padre en su Hijo Jesús? Ahora bien, ¿nos complacemos nosotros solamente en Cristo? ¿O queremos complacernos en Cristo, pero también queremos complacernos en las leyes rabínicas, en las leyes que Dios dio al pueblo de Israel por medio de Moisés? Queremos seguir guardando días, celebrando fiestas de que solamente eran mandatos para el pueblo de Israel. Queremos seguir participando de tantas y cuantas cosas que solamente competían para ellos nada más. Muchas personas se complacen en esas cosas hoy día. Pero la verdad es que el Padre tiene complacencia hoy día en su Hijo Jesús. Y Él dice, a Él oigan. Y le dice a sus apóstoles, ellos están ahí viendo para que ellos aprendan. Mira. Ahora ellos se quedan admirados, ¿verdad?, de lo que están viendo. Dice el versículo número 6 al 9. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Escuchan las palabras del Señor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Verso 8, lea. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Ajá. Ya no estaba Moisés, no estaba Elías, solamente estaba Jesucristo. Solo Él estaba. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión. Esto fue una visión. ¿Sí? Esto fue una visión. Ellos ven eso y Dios les mostró ahí una verdad. Aunque Dios había levantado a Moisés, y Dios mismo también levantó a Elías y a cuantos profetas más se levantó, ahora dice, a él oigan, a mi Hijo. Hay que oírlo. Si hay que oír a Cristo, ahora bien, ¿qué es lo que vamos a oír cuando oímos a Cristo? ¿La palabra de quién vamos a oír cuando oímos a Cristo? La palabra de Jehová. Sí. La palabra de Jehová, la palabra de Dios. Lean conmigo, por favor, Juan 12. Juan capítulo número 12, vamos a leer. Juan capítulo 12, leamos del 44 al 50. Juan 12, 44 al 50. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Un punto aquí. Jesucristo dice, el que cree en mí, no precisamente está creyendo en mí, sino que está creyendo en aquel que me envió. El Padre envió al Hijo. ¿Sí? El Padre envió al Hijo. Y dice Cristo que el que lo ve a Él está viendo al Padre.
¿Cuál era la condición del mundo antes de que la luz viniera? Dice el 46, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. O sea, Él es la luz. Y el objetivo de que Él haya venido y también el propósito